Nuestro invitado de hoy, Marx Granados, se ha sumergido en el apasionante mundo del automovilismo. Originario de Colombia, Marx pasó su juventud en Estados Unidos y desde hace muchos años ha hecho de México su hogar. Por casualidades del destino, encontró en las carreras de autos su pasión y vocación. Con una amplia experiencia en proyectos y equipos de diversas categorías, incluida la prestigiosa Fórmula 1, Marx es un experto en mercadotecnia, logística, patrocinios y planificación estratégica en el mundo del automovilismo. Hoy nos acompaña para compartir su conocimiento y experiencia en este emocionante deporte, así como para hablarnos de su empresa dedicada al manejo de pilotos y la comercialización de equipos deportivos para carreras de autos. Marx, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, gracias Sergio por la invitación. No, muchas gracias a ti por haber aceptado. Hombre, fíjate que hoy nos vas a platicar de algo que mucha gente tiene curiosidad y es cómo funcionan las carreras de autos. Y es por el hecho de que la fama es de que es un deporte muy caro y entonces no es fácil llegar a las diferentes categorías, no es fácil ir subiendo, qué se necesita y qué se necesita en dinero. Y luego la gran incógnita de todos, cómo alguien sin dinero como Checo Pérez, que hoy está de moda, está donde está, pues viene de no ser de familia de abolengo. Entonces, pues digo, bienvenido y nos platicarás de todo eso hoy, ¿no? No, gracias. Antes que nada, Dios, es una bendición el poder trabajar tantos años en el deporte o en el trabajo, en el deporte que nos encanta, que amamos. Las carreras, como te digo, es una larga, ¿cómo te puedo decir? Larga historia. No es fácil para un piloto empezar en el automovilismo. Okay. Tiene que tener una familia que tenga obviamente algo de recursos para poder impulsarlo, o patrocinadores o amigos que ayuden en ese inicio, porque el kartismo la inversión es alta. Pero vámonos a la historia. ¿Naces en Colombia? Sí. ¿Estudias en Colombia? Estudié en Colombia la preparatoria. ¿Y te vas a Estados Unidos? Me voy a Estados Unidos a estudiar inglés y luego ya me quedé yo ya a estudiar la carrera. Conozco a mi esposa, que es de acá de Monterrey, y es donde en un momento dado me vengo a vivir a Monterrey, después de casados. ¿Tienes 20 y tantos años en Monterrey? Sí, prácticamente casi lo que llevo en las carreras. Llevo 22 años de casado, 21 años en las carreras, que empecé acá en el Parque Fundidora. ¿Cómo llegas a las carreras? ¿Cómo encontraste eso? Antes de eso tenías un sueño diferente que no fueran las carreras, porque yo creo que ni las conocías. No. O sea, veía las carreras con un amigo hermano de Angola, que veíamos las carreras de Fórmula 1. Un angoleño, sí, en Estados Unidos. Sí, él, familia petrolera y compañía allá en Angola, y veíamos las carreras. Su nombre es Rui Van Deste, y por ahí nació también igual ese interés, esa pasión por el automovilismo, pero jamás, haz de cuenta que mi sueño era estar en las carreras, ¿no? Y menos en México, ¿no? Que ya estando en México, sí. Bueno, pues aquí no es así como que el semillero de las carreras de autos. No soñé con eso, pero por azar el destino, un día estando yo acá en Monterrey, en un trabajo, llega el novio de una de las compañeras y me dice: mira, Marc, están buscando gente bilingüe para la carrera de Champ Car aquí en el Parque Fundidora. Cuando se corrían las carreras de kart en el que 2001. Sí, esa época fue el 2003. 2003. Cuando estaba Adrián Fernández fuerte. Sí, Adrián Fernández, Roberto González, Chapulín Díaz, Mario Domínguez, Rodolfo Lavín, Michel Jourdain también en esa época. Y con ese aviso del periódico, haz de cuenta que entregamos nuestro currículum ahí en la caseta de vigilancia del auditorio Coca-Cola en el momento, ahora Banamex. Y al día siguiente me habla la cuñada de Emerson Fittipaldi, Susi Fittipaldi, y me dice: vente a entrevista. Me dice: ¿sabes qué? Cumples con el perfil perfecto. Yo nada más quería estar el fin de semana como traductor, ¿no? Y cobrando. Vivir la experiencia y cobrando, ¿no? Pero me dice: ¿sabes qué? Te voy a contratar para que seas el coordinador del área de prensa nacional e internacional y vas a tener 10 personas a tu cargo. Entonces fue como que vio algo en mí. ¿Cómo llegó eso a tu vida? Por un aviso en el periódico, se pone la piel chinita de cómo un aviso en el periódico. Cuando es para ti, es para ti. Sí, de cómo un aviso en el periódico que yo no estaba buscando esa oportunidad. Sabía que iban a estar las carreras, pero ahí se dio esa oportunidad. Ella vio algo en mí y pude obviamente demostrar, y me dio la oportunidad de poder trabajar esa semana completa con ellos. Obviamente mi otro trabajo, hablé que estaba enfermo el primero, segundo día, el tercer día me despidieron. ¿A qué semana ya tenía... ¿En qué trabajabas? No, estaba ahí dando clases de inglés
Ok. en ese momento, porque me acababa de venir a vivir acá en Monterrey y era un trabajo temporal. Pero haz de cuenta que pierdo mi trabajo por una semana, pero esa semana que tomé el riesgo me dio la oportunidad de conocer a mucha gente ahí en la empresa, que hoy en día es el grupo de entretenimiento más importante aquí de México, que hoy en día promueve la Fórmula 1. Acá, que ellos promovían la Champ Car en su momento. Para ponernos un poco de contexto, la Champ Car era un negocio muy alejado de la Fórmula 1, de disidentes de la Fórmula 1, ¿no? O sea, de gente que quería hacer un negocio aparte y quería competirle no necesariamente, en otra sí, categoría. era otra categoría de Fórmula, pero era en su época lo que era, haz de cuenta, lo que es hoy en día IndyCar en Estados Unidos, pero en esa época se habían dividido. Era la IRL, Indy Racing League, y era la Champ Car. Temas políticos internos, intereses entre los equipos, dueños y demás. Decidieron hacer una liga aparte, vamos a decir así. La Champ Car era un muy buen concepto, obviamente mucho más abierto que la Fórmula 1. Y estaba llenísimo. O sea, llenísimo. Era mundial, ¿no? O sea, andaba se por corría, todo el mundo también. Sí, en ciertas épocas, temporadas, corría en Estados Unidos, Canadá, Australia, México, y ahora corre en Brasil, Europa. O sea, sí, como la Fórmula 1, van cambiando temporadas tras temporadas y van adquiriendo nuevos lugares donde correr, ¿no? Pero era un concepto muy bonito. Duró años. Duró años, sí. La Champ Car, de aquí cuenta... Aquí 5 años hubo carrera aquí en estuvo Monterrey. hasta el 2007 en México. Ya después, desafortunadamente, se declaró en Chapter 11, en quiebra, en 2008, y desapareció. Y se quedó solamente lo que hoy en día la IndyCar, que este fin de semana corren las 500 millas de Indianápolis. Entonces, tú te metes a la sala de prensa, que es un puestazo. O sea, para haberlo conseguido en el periódico, yo creo que hubo gente que hizo mérito para ese puesto y tú llegaste por el periódico y conseguiste esa chamba, que es un puestazo, porque pues no había un lugar más importante para que te relacionaras que la sala de prensa. Sí, tuve esa oportunidad y esa responsabilidad de tener 10 personas a mi cargo y tener esa relación directa con los pilotos, con los equipos, con altos directivos. Y después de esa semana obtuve las cartas de recomendación y abrimos las oficinas del grupo en Monterrey. Que lo que quiero decir es que no era una categoría menor, o sea, realmente estaba Fórmula 1 y esto estaba en el segundo nivel. Sí, estaba ahí. Pero tenía mucho auge, o sea, mucho apoyo, tanto en México como aquí en Estados México pues, era porque estaba Adrián Fernández y había 2 o 3 pilotos mexicanos. Sí, que estaban ahí full time. Mario Domínguez, Michel Jordain, Adrián, eran los que estaban ahí prácticamente full time. Rodolfo Lavín también en su momento, que era patrocinado por... Bueno, entonces, estás en la sala de prensa, ¿qué sigue después de la sala de prensa? ¿Qué hiciste? ¿Abriste una oficina en Monterrey de qué? ¿Cómo lo lograste? Bueno, lo hicimos junto con el promotor. O sea, cada carrera a nivel mundial hay un promotor. En este caso, el promotor de acá de México decidió abrir... Hay un promotor local que le entregan vamos a decir, el boletaje. Los derechos. Haz de cuenta que pagan los derechos para que puedan tener el evento en México. Acá, como un torneo de tenis, un campeonato. Y él hace negocio de ese evento. Sí, claro. Cobran patrocinios, ganan por la venta de boletos de entradas. Y tiene que pagar un fee por haber tenido el... Y tú comienzas a trabajar con él directamente. Yo empiezo a trabajar con el promotor, la empresa acá de México, mexicana, y se abre con un grupo de gente acá en Monterrey, las oficinas de ellos. Y de ahí empieza, haz de cuenta, mi carrera en el automovilismo. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? ¿Cuál era la tarea de su oficina en Monterrey? Porque la carrera pues era una vez al año. Sí, era una vez al año, pero también complementamos para hacer la carrera de la Ciudad de México. Eran las 2 carreras. Él tenía el patrocinio de las 2. Sí. Era una aquí y una en México. Bueno, ya 2 carreras al año ya era algo de chamba. Sí, era Monterrey y México y daba el mercado para poder hacer exitosamente los 2. Bien, o sea, con una muy buena promoción, daba para hacer los 2 eventos exitosamente acá en México. ¿Y estuviste con ellos cuánto tiempo? ¿Todo el con tiempo ellos estuve 2003 y 2004 con ellos. 2004. ¿Trabajando en que la logística, en la promoción de la carrera? Sí, toda la parte de relaciones públicas, medios, mercadotecnia, inclusive también llevar medios a otras carreras en diferentes partes del mundo, donde obviamente ayudarles para promover a lo largo de la temporada, promover también la serie acá en México. Hubo después de los años siguientes, yo desarrollé la relación directa con el campeonato, en este caso la Champ Car, y yo les daba servicios de freelance o consultoría directamente a ellos. Entonces iba, por ejemplo, a Houston. O sea, en 2 años hiciste mucho más que todo lo que habías hecho en toda tu vida. Sí, fue rápido para mí. No, sí, rápido. Los momentos de Dios son perfectos y fue ese aviso, que este amigo se llama Ramón, y si llegas a verme, búscame porque quiero invitarlo a cenar, porque ya no lo volví a ver. Desde esa época, inclusive él trabajó conmigo en ese momento.
Ok. Pero ya desde esa época ya no lo volví a ver. Entonces, Y luego 2 años, y luego, ¿qué te fuiste a hacer? ¿Por qué los dejaste? bueno, se presentó ahí que el grupo decide cerrar las oficinas en Monterrey, liquidan a todo el personal, a la semana me dicen, ¿sabes qué, Marco? Cometimos un error, te queremos de regreso. Entonces yo le dije, ¿pero cómo? Si ya liquidaron a todas las personas. No, ¿sabes qué? Queremos que trabajes con nosotros otra vez. Entonces obviamente yo puse mis condiciones, obviamente un incremento más alto, bastante fuerte. Y en ese momento, entre que decidía yo si seguir con ellos, llegó Roberto González, amigo, y me dice, ¿sabes qué, Marx? Vente a trabajar conmigo. Y entonces esa temporada terminé yo de estar con Roberto González, que en ese momento corría con PKB Racing, y Jimmy Basser en ese momento. Y Roberto, En Champ Car. En Champ Car. Y Roberto era patrocinado por Nextel en esa época, que corría en México con Nextel, pero a nivel internacional tenía que correr con la marca internacional de Nextel, por otros compromisos. ¿Por qué cerraron esa oficina? ¿Porque decidieron trasladarlo a otro lugar o porque perdieron el ser los sponsors del Champ Car en México? No, porque decidieron centralizar todo en Ciudad de México. Ok. Sí. Pero bueno, en mi caso fue como que una semana después me querían de regreso y yo tomé la decisión de irme, la oportunidad que me ha ido con Y esa es la primera vez que tú trabajas directo con un piloto cuidando sus intereses. Exactamente. Sí. Platícanos de eso. ¿Qué haces con un piloto? ¿Qué te toca? Bueno, en general desarrollas una hermandad, una linda amistad, porque compartes Todo, viajes, o sea, en general. O sea, es cuidarlo. O sea, más que con tu familia, ¿no? Sí, terminas de compartir mucho más con ellos que con tus propios hermanos y familia, ¿no? Porque vas viajando por el mundo, obviamente preocupado o más que encargado de todo lo que se involucra a un piloto, o sea, la relación con el equipo, la relación con los patrocinadores, los invitados especiales, igual la familia, el que toda su indumentaria, su traje, su casco siempre esté al 100. Prácticamente se tiene que preocupar por entrenar y dar resultados. O sea, tú le quitas todo lo que tiene que hacer en la vida para que se dedique a entrenar y esté concentrado en su superación deportiva. Exactamente. Prácticamente así, logística de viajes, visas, rentas de auto, todo, o sea, es como un PA. Aparte de ser un manager, es un personal assistant, un asistente personal que se preocupa por todos sus intereses dentro y fuera. Y sus dineros, y sus relaciones con los patrocinios, lo que gana, todo eso te toca verlo a ti. También lo puedes ver dependiendo del piloto, dependiendo de la categoría, dependiendo obviamente de su experiencia, sea chico o grande, varía, ¿no? Porque si está un piloto chico, el papá, la mamá pueden estar involucrados. Entonces ahí haces algo híbrido entre ambas partes, ¿no? Y muchas veces nosotros nos especializamos en el tema de patrocinios, pero nos gusta apoyar a los padres o a los pilotos para desarrollar esas relaciones y que obviamente cuenten con los fondos para seguir creciendo en el deporte. Oye, Marx, ¿es difícil conseguir patrocinios para los pilotos? Sí, no es fácil. No es hoy fácil. en día es complejo. Obviamente en el caso de Checo Pérez ha contado con la fortuna del apoyo de Carlos Slim y todas las empresas aliadas al grupo, para poder obviamente ir creciendo el deporte, y obviamente que Checo ha dado los resultados, que eso también le ha ayudado a poder mantenerse hoy en día en Fórmula 1. En Fórmula 1, ¿cuánto vale un patrocinio? ¿Cuánto vale un sticker en el coche? ¿De qué tamaño es? ¿Un alerón? No sé. Mira, solamente por curiosidad para que la gente se vea. He llegado a preparar propuestas desde 1 millón, 5, 10, hasta 30 millones de euros de patrocinio. Todo depende también del equipo, de qué tan flexible, qué oportunidades. Equipos que sabes que ya no tengo espacio, llámese un Mercedes, Red Bull, Ferrari, son equipos que obviamente tienen topados sus patrocinios y es fuerte la inversión. Pero no es simplemente llegar y patrocinar, hay muchas cosas detrás de la parte de un patrocinio, ¿no? Todas esas relaciones públicas, el poder llevar a tus inversionistas, el poder llevar a tus clientes, el donde los sacas de una oficina, una sala de juntas, para poder ir allí y desarrollar mejor una relación más personal. Entonces, ¿se puede decir que las carreras son un poco como el golf? ¿Son mucho para RP? Sí, es mucho de relaciones públicas. Obviamente, la adrenalina, el glamour de las carreras, independientemente de la categoría que sea, es muy sexy, me explico, y además para los negocios es ideal. Irte a cenar, obviamente, en un restaurante en Mónaco, en cualquier parte del mundo, en Singapur, Shanghai, pues obviamente eso ayuda también a que los clientes o patrocinadores sí, son experiencias aliados, diferentes. Sí, son experiencias únicas. Y como dijiste ahorita, son experiencias sexys, es una vida sexy. Sí. O sea, cualquiera que te esté oyendo ahorita, que tenga 22, 23, 25, va a envidiar todo lo que has hecho.
Sí, ha sido obviamente como todo en la vida, tiene sus altas y sus bajas, así como disfrutas y al igual sufres con los pilotos, sufres con los equipos, porque no todo es color de rosa. Pero Hay supongo que temporadas si no son llegan los complicadas. resultados, Es se complejo. pone muy... Sí, Bueno, sí, ahorita, digo, porque te tocó estar con Esteban Gutiérrez hasta que llegó a Fórmula 1 y luego que ya no tuvo asiento. Entonces, bueno, ahorita llegamos a ese punto Sí, sí, porque sí. ahí, Son ahí muchas es donde, historias. ahí es donde no es color de rosa, Sí, sí. donde existe la tensión cuando no hay los resultados. Entonces, estás con Roberto González en Champ Car y yo creo que eso te deja un aprendizaje importante para seguir creciendo y acceder a mejores pilotos o mejores categorías, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estamos con Roberto, que eso fue una oportunidad muy, muy linda poder estar con él y con su familia y colaborar con él ahí. Llega el 2005, pero Roberto, la familia quería que Roberto estuviera más enfocado al mundo de los negocios. Digo, la para que se decisión- den una idea, Roberto es la familia que maneja Maseca, ¿no? Sí, del grupo Maseca. Tienen operaciones a nivel Sí, sí, mundial. mundial. Entonces, obviamente, el abuelo que en paz descanse. Dueños de Banorte. Banorte, sí, diferentes empresas a nivel mundial. Quería que obviamente que Roberto formara parte ya de la operación del negocio, ¿no? Digamos que la familia no estaba tan contenta con tener un piloto en la familia. Pues no necesariamente la familia en general, pero obviamente el abuelo lo quería más involucrado en los negocios, ¿no? Y para eso pues ya no se iba a poder dedicar realmente a ser un piloto profesional. O sea, como después luego llegamos a esa etapa donde ya después lo hizo y logramos alcanzar grandes logros en diferentes pistas y campeonatos a nivel mundial. Ok, entonces estás con él ¿cuántos años? Con Roberto y su familia estuvimos el resto del 2004 y 2005. Si es una familia así de pudiente, se facilitan los patrocinios y las relaciones, ¿no? Porque ellos con un teléfono levantan y encuentran muchas cosas. Sí. No es sí, lo mismo también. que trabajar con alguien que no tiene ese poder adquisitivo. Sí, también, pero al mismo tiempo cuando tienes esa bendición y esa oportunidad de estar en una familia obviamente tan exitosa y próspera, pues también igual te juega en contra, porque tienes obviamente tú esas empresas y esos recursos, a lo mejor obviamente más que otros patrocinadores empresarios, pues también puede jugar que no te pueden patrocinar. Es donde entra lo que te decía, no es simplemente llegar y patrocinar y poner un sticker o un logo en tu traje o en tu auto. Es donde se desarrollan esas relaciones de negocios, de oportunidades de negocios. Soy una empresa global o a nivel nacional, bueno, ¿qué me puedes ofrecer? Oye, te ofrezco computadoras, ok, te voy a dar oportunidad para que me surtas o me instales todas las computadoras acá, o seguros, o lo que tú hagas Sí, en tu hay industria. muchas- hay Y muchas- de ahí se desarrollan esas relaciones donde dices que, ok, te doy entrada a mi grupo, pero apóyame en este proyecto, me explico, con X cantidad dependiendo de la categoría donde estés. ¿Qué siguió de Roberto Max? Roberto siguió su vida empresarial, obviamente ¿Y tú con a dónde- con su para dónde abuelo fuiste? y su familia. Ya se dedicó a las empresas. Se dedicó a las empresas en su momento, pero luego, bueno, años después, son el tipo de llamadas que tú no esperas recibir. 12 años nos mantenemos en relación como amigos, él se fue a vivir a Costa Rica y luego regresa. Y dice, oye, Marx, voy a correr acá la fecha ¿cómo se llama? Del Campeonato Mundial de Resistencia en Ciudad de México, que es el World Endurance Championship. Vente conmigo, ¿cómo ves? Yo estaba en ese momento disponible y fuimos a apoyar a Roberto ahí y luego hicimos negociaciones con un equipo inglés para correr el resto de la temporada y iniciamos ese mundo de la resistencia, ¿no? El Campeonato Mundial de Resistencia. O sea, Roberto, digo, ahí hay un intermedio que ahorita nos platicarás Sí, sí, que sí. hiciste, pero entonces Roberto después de 12 años regresa a un asiento, tuvo la cosquilla todo el tiempo y te busca para recuperar viejas glorias. Sí, como que obviamente se quedó esa espinita de decir, oye, ya tengo la libertad de tiempo, ya tengo cierta libertad financiera, quiero regresar a correr. Entonces, ¿A obviamente qué en edad? 2000 tenía en esa época, Roberto, haz de cuenta, fue en el 2016. Ok. Entonces, hace 8 años, Roberto tenía 39 años por ahí. Tenía 39, o sea, dejó de correr de los 25 de los 27 a los 39. Entonces, de ahí Roberto regresa a las carreras, obviamente 2017 fue un año de mucha preparación, aprendizaje, de conocer, porque obviamente nos fuimos al más alto nivel, que es el Mundial de Resistencia, ¿no? Donde se corren las 24 horas de Le Mans, por ejemplo. ¿Cómo se prepara un piloto? O sea, la condición física es importante. Sí, claro. ¿Cómo Ese se nivel que prepara un piloto para... ¿Qué vida debe llevar? ¿Cómo debe ser su disciplina? Y hoy, independientemente que en el caso de Roberto duró tantos años fuera, pues tienes que tener una alimentación balanceada, ¿no? Como cualquier persona, igual tener tu entrenamiento físico, unos más, unos menos,
Pero si tienes, obviamente, eres disciplinado, el entrenamiento físico, toda tu alimentación, la parte cognitiva también, la parte mental es sumamente importante, que todo eso, como te digo, se transfiere también al mundo de los negocios, que ahorita te platico un poco sobre eso. Pero toda esa parte alimenticia, la parte cognitiva, la parte física, es sumamente importante para un atleta en general, no solamente para un piloto de carrera. Pero pareciera que un piloto es subirte, sentarte y manejar, y no es así. O sea, No. hasta el peso juega. No, porque tienes que tomar decisiones en cuestiones de milésimas de segundos, ¿no? Dependiendo de la categoría del auto que estés manejando. Entonces, sí tiene que estar preparado. Pero Roberto, digo, mis respetos, a pesar de que duró tantos años fuera, regresó y se tomó el reto y la oportunidad con mucha seriedad. Y eso nos llevó a alcanzar lo que logramos en ¿Qué lograron en esa segunda etapa deportivamente? ¿Cómo les fue? Pues conforme fuimos avanzando en la categoría, en el Mundial de Resistencia, ganamos las 24 horas de Daytona, por ejemplo, que es una de las fechas del Campeonato de Resistencia de Estados Unidos. ¿Son 24 horas sin dormir nada? ¿O Sí, tienes son alguna 24, pausa? pero son varios pilotos. O sea, Ok. como es Resistencia, compiten varios pilotos ahí. Y en esa época corrió con nosotros Pastor Maldonado, que corrió en Fórmula 1. Corrió con nosotros esa carrera. También Sebastián Saavedra, un piloto colombiano, joven. Y Ryan Cullen. Corrió con nosotros ahí en piloto irlandés. Okay. Corrí y ganamos esa carrera y ganamos las 24 horas de Le Es Mans. como una carrera de relevos, digo, para los Sí, que de no relevos, somos haz de cuenta. de Es este un mundo. prototipo, es un auto cerrado, pero muy, muy rápido. Y fue una carrera una historia muy bonita ese fin de semana, porque yo digo, y lo comparto, yo esa semana, reforcé la ley de la atracción y reforcé mi fe en Dios, porque yo declaraba que íbamos a ganar esa carrera en ese año 2019. Y luego, durante el fin de semana, ocurrieron diferentes cosas, pero en la carrera hubo mucha lluvia, aquaplaning, banderas rojas, tuvimos como 5 accidentes, ya no teníamos partes. Los pilotos del grupo de nuestro equipo ya habían chocado varias veces. Nada más uno no chocó, fue Pastor Maldonado. No chocó él. Pero ¿Y aún así ganaron? y aún así ganamos sobre bandera roja. Llegamos a estar como 5 vueltas abajo, igual, y todo se dio para que ganáramos ese fin de semana. Entonces fue algo muy, muy bonito. Oye, ahorita hablas de cosas bien, porque ya no había partes, ya no había refuerzos. O sea, cosas que uno ni se imagina que existen en el deporte. Sí, exacto. Mucha gente que no se da cuenta porque lo ve nada más como el glamour, el lujo y compañía, pero no es así. Hay muchas cosas detrás, muchos sacrificios, muchos esfuerzos, como te digo. Es no un todo coche, es un coche que corre a qué velocidad en esa de resistencia. Bueno, dependiendo de la pista, arriba de 250, 300 kilómetros por hora, dependiendo de la O sea, pista. es un coche muy rápido. Sí, son coches rápidos. Y esta era la categoría del MP2 en su momento, que hay una categoría más arriba, que pone que era el MP1, el MP2 y luego los GTs, pero estás hablando que corren 60 carros en un mismo evento de diferentes categorías. No estás Es corriendo tú impresionante cuando solo. arrancan tantos carros, cómo le hacen para no chocar. Digo, es mucha pericia de todos los pilotos y cómo ya se van acomodando, ¿no? Sí, porque date cuenta, se van armando grupos porque son autos más lentos, obviamente pilotos con menos experiencia, unos más, unos menos, y obviamente se van acomodando los grupitos, pero puede pasar que los pilotos menos experimentados o experimentados cometen errores, entonces tú tienes que estar siempre lo más alerta posible, ¿no? Porque una carrera de asistencia ¿Te has subido a correr coches? No he tenido la oportunidad. Sí, O he sea, estado digo, como si que- quisieras lo pudieras No, hacer. obviamente, o sí sea. me gustaría. Me he subido con pilotos a diferentes autos, pero no he tenido la oportunidad, la bendición de correr. Ahí lo tengo en mi bucket list. Ok. Oye, y bueno, después de con Roberto en la primera etapa, ¿qué te pasas a hacer? Digo, Roberto se retira y pues ya tú quedas libre. Sí, nos otra vez. quedamos, obviamente esa relación que yo mantuve con Champ Car, de poder apoyarlos, a llevarla a los medios, a diferentes carreras alrededor del mundo. También tenían un concepto que se llamaba el rostro de Champ Car, que era el Face of Champ Car, y enviaban modelos de diferentes concursos de belleza que hacían en diferentes partes del mundo, donde corría la Champ Car, las mandaban a Ciudad de México, y ahí era 2 semanas estar promoviendo la categoría o el evento, con las chicas obviamente haciendo esas activaciones en la Ciudad de México, que era la final en su momento dado. Y esa era una relación directamente con la serie, ¿no? Pero ese año de transición, que fue el 2005, yo tenía, junto con la familia de Roberto, teníamos esa relación directa con Champ Car, la serie. Y ya después de eso yo tomo la decisión de independizarme en el 2006. Independizarte. Sí, independizarme, ya estar yo por mi cuenta.
porque ese 2005 yo estuve en Ciudad de México trabajando con la familia de Roberto. Oye, ¿qué es independizarte? ¿Qué idea de negocio te surgió? Sí, fue la oportunidad de, yo estaba en Ciudad de México, regreso a Monterrey, buscando obviamente seguir con el tema de las carreras. Cuando Champ Car se entera de que yo ya estaba independiente, decidieron obviamente que yo estuviera con ellos directo como consultor, y fueron ese 2006 y 2007 directamente con ellos, hasta que ya se cerró la categoría, y tenía otros negocios alternos que era totalmente fuera de las carreras para complementarlo. Porque tú estabas en la formación de una familia y había que reportar gastos. O sea, exactamente. No todo era tan color me de rosa. diversifiqué un poco en ese momento de mi vida, esos 2 años de transición, que fue el 2006 y 2007. Y en 2007, abril, es cuando a mí me presentan a Esteban Gutiérrez y a su padre Que esa Roberto. es otra historia, porque ahí sí te tocó desde abajo, hasta llevarlo o estar con él en Fórmula 1. Platícanos esa historia. Sí, fue un proyecto muy, muy bonito, porque Esteban tenía 16 años en la época. Pintaba, se le veía mucho Sí, talento. se veía, me recomendaron con él para el tema de representarlo, de apoyarlo en todo. O sea, para Esteban en su momento yo era el diseñador, yo era el que redactaba los comunicados de prensa, el traductor, el manager, el asistente. Todo. Yo hice su primer logo, su primer Hero Card, su primer merchandising, todo lo hicimos desde un inicio, y yo era el todólogo en su momento. Casualmente, Esteban es de Monterrey. O sea, te toca la suerte que de donde tú eres sale el piloto. Y bueno, Roberto González también acá de familia de Monterrey, y Esteban de Monterrey. Entonces, como digo, ahí, desde esa época o antes ha habido mucho talento acá, y sigue habiendo talento acá en Monterrey. Y luego, ¿cómo te tocó? ¿Cómo salieron adelante? ¿Cómo fueron escalando categorías? ¿Cómo llegaron a Fórmula 1? Obviamente el talento de Esteban pues era nato, ¿no? Natural. La carrera de Esteban de haber brincado de acá de Monterrey, de go-karts, a correr a fórmulas, fue en Fórmula BMW de Estados Unidos. Okay. Era una categoría que hoy en día es como la Fórmula 4. Entonces, para que tú entiendas, es kartismo, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Okay. Esa es como toda la... Es como la carrera, ¿no? Sí, la carrera ideal que tú puedes. Uno se puede... Max Verstappen de F3 brincó a Fórmula 1. Valtteri Bottas de F3 brincó a Fórmula 1 también. Entonces varios pilotos no necesariamente pasan por el último escalón, pero muchos sí lo hacen, ¿no? Hacen toda la carrera. Ok. ¿Y cómo le hizo Esteban Gutiérrez? Esteban obviamente por el talento, a temprana edad fue desarrollando, y un joven en su época muy maduro, con un gran talento. Obviamente empezó a dar resultados, a llamar la atención en Estados Unidos, y en su momento lo adopta el equipo de BMW de Fórmula 1 en su época, porque obviamente estaba ligado a lo que era la Fórmula BMW, que era como el semillero haz de cuenta, de pilotos para diferentes. También la Fórmula 1 tiene sus semilleros, ¿no? Sí, que son lo que te digo. A estar identificando talento en Exactamente, que tienes a F2, F3, F4, Fórmula Regional, de ahí tienes. Inclusive desde kartismo ya los van agarrando los van equipos. perfilando. Sí. Con diferentes grupos, patrocinadores, agencias de representación y demás, para poderlos... ¿Cómo vas viviendo la transición de ir consiguiendo cada vez más dinero para Esteban? Porque al ir brincando de categoría, pues el presupuesto es diferente. Sí, fue una combinación vamos en lo mismo, con el apoyo familiar, recursos familiares y patrocinadores. Ahí obviamente no hubiera sido fácil, o no hubiera podido estar con los mejores equipos si no hubiera ese apoyo de patrocinios y ese apoyo de la familia. Okay. Entonces fue una apuesta por parte de la familia también y por parte de patrocinadores para poder ir creciendo en el deporte y ganar. Esteban llega en su primer año a Europa sin nunca haber corrido en Europa, y pum, gana el campeonato allá con pilotos con mucha experiencia, con mucho talento igual, pero Esteban llegó, pum, y arrasó en su primera temporada allá y ganó el campeonato. ¿En qué fórmula? En la Fórmula BMW europea. Allá. Entonces llegó, pum, a arrasar ahí. Entonces ahí obviamente despertó mucho más el interés, y es donde lo adopta como piloto de desarrollo el equipo de BMW de Fórmula 1, que es como Sauber, hoy en día es Alfa Romeo. O sea, como van cambiando a lo largo de los años, y próximamente Audi va a ser el equipo de Fórmula 1. Okay. Entonces pasa todo eso, obviamente ganamos carreras, ganamos campeonatos, va creciendo de Fórmula BMW, brinca F3 Euroseries, que ahí estuvimos con Jules Bianchi, un piloto francés que en paz descanse, que murió en una carrera de Fórmula 1, y luego Valtteri Bottas, que hoy en día corre todavía en Alfa Romeo, y ya después brincó a GP3, que llegó a GP3 en el primer año de la categoría, y ¡pum!, arrasa también y gana el campeonato. Entonces obviamente eso reforzó todavía aún más el talento que Esteban tenía para estar perfilado a llegar
a Fórmula 1. Porque a ver, hay gente que no somos de las carreras. Entonces ya nos explicaste tú ahorita que está lo Moteur y luego Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Pero entre Fórmula 2 y Fórmula 1 hay una ramificación de fórmulas como la BMW europea, la NASCAR, o sea... Sí, claro, no todo llega porque son 22 lugares en Fórmula 1. Ok, entonces ahí... existe una serie, después de la Fórmula 2 existe una serie de ligas donde juegan los que no logran brincar a Fórmula 1, que Fórmula 1 evidentemente pues es la madre de las ligas para correr, ¿no? Como digo, ahí conforme tú vas avanzando en las diferentes categorías, ya sea en Fórmula 4, 3 o 2, pues los pilotos, dependiendo también de resultados, vamos a lo mismo de patrocinios o de los recursos familiares, unos van siguiendo el camino y no todos obviamente llegan a Fórmula 1. Y de capacidades, ¿no? Ellos también ven que no pueden lograr un asiento y empiezan a buscar otras oportunidades. A buscar otras oportunidades. Se van al Mundial de Resistencia, por ejemplo, que es el World Endurance Championship. Se van al campeonato de resistencia en Europa, que es el European Le Mans Series, que es otro campeonato muy bonito. O van a IMSA, el campeonato de resistencia americano. Indy. Van buscando su lugar si ven que no van a llegar. Exactamente. Y van buscando y ahí desarrollan una carrera profesional, independientemente que no sea en Fórmula 1. ¿no? Ok. Hay negocio en otras categorías que no es la Fórmula 1. Sí, supongo. claro. O sea, rallies, IndyCar. Están hechas para que sean, o están diseñadas para que sea negocio. Ninguna es por amor al arte. Sí, exactamente. Obviamente hay unos que te piden patrocinio, pero los pilotos, porque lograron resultados en sus diferentes categorías, logran llevar patrocinios y generar un ingreso interesante, importante para poder vivir de eso, ¿no? ¿Todo esto está regulado por una federación mundial, Max? ¿O simplemente Fórmula 1 es la madre de todas y nadie le puede quitar por la fuerza que tiene? ¿O hay un reglamento que dice que lo máximo es Fórmula 1? Sé que existe la Federación Internacional de Automovilismo. Sí, claro. ¿Esa los regula todos? No todas las categorías, muchas categorías se regulan bajo la FIA y otras se regulan bajo... Se autorregulan, sí. Son independientes, vamos a decir así. Exactamente, en Europa o en Asia o en Estados Unidos también. Pero la FIA es la máxima, la Federación Internacional de Automovilismo, que es... Tiene el mayor poder económico, maneja la Fórmula 1. Sí, el Mundial de Resistencia, la F2, F3, F4, todas son reguladas por la FIA. Por la FIA. Sí. Entonces, es muy difícil que alguna de las otras ramificaciones pueda ir a tomar el lugar de la Fórmula 1 en algún momento, si toma popularidad o... Tienes otra, cada categoría tiene lo suyo. Yo que tuve la oportunidad, la bendición de estar en el Mundial de Resistencia, es un deporte o una categoría, un campeonato muy, muy bonito también y corre a nivel mundial, con un costo bastante accesible también para los fans y para los patrocinadores y para los pilotos y equipos. Es muy bonito también ir a una carrera en Le Mans, por ejemplo. O sea, si tú eres fan o no eres fan de las carreras, Le Mans es una pista que debes de ponerla en tu bucket list para ir y disfrutar. Para ir a conocerla. Sí. Oye, Marx, bueno, regresemos a lo de Esteban. Enfilado directo a Fórmula 1 y llega a Fórmula 1. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo manejaron todo ese tema? Porque ya en Fórmula 1 no fue la historia... Pues digo, yo no sé decir si exitoso o no conozco y supongo que para llegar ahí viene una carrera muy exitosa, pero no se compara con lo de Checo Pérez, ¿no? Que se lo pelean. Sí, Checo se logró consolidar. Esteban, obviamente, era una joven promesa en su momento. Como sea, estuvo 2-3 años, ¿no? Sí, Esteban estuvo 2 años con Sauber, que fueron años muy complicados para Sauber, porque no tenía los recursos para poder desarrollar y darle en este caso a Esteban y al otro piloto compañero, un auto competitivo. No traían buenos carros. No traían buenos autos. No traían buenos autos y obviamente eso causó frustración en Esteban, porque venía de haber ganado campeonatos, carreras y demás. ¿No tener buenos autos tiene que ver con el presupuesto? Sí, claro. Sí, es parte del presupuesto y también capital humano. Es una combinación de diferentes cosas. Son diferentes variables. Simplemente no hay veces como hay ahorita, dinero y no hay talento. Tú ves ahorita, ahí Mercedes estuvo ganando y liderando por varios años con Hamilton, y ahora el que está liderando es Red Bull. Con Verstappen. Entonces, en el caso de Fórmula 1. Entonces, en diferentes categorías, unas más, unas menos, pero sí pasa eso. Más en Fórmula 1, obviamente, independientemente que tengas el mismo presupuesto. Tú puedes tener Ferrari 400 millones de euros para 2 autos, igual Red Bull, igual Mercedes pueden tener igual o más. Después de trabajar tantos años y en tantas categorías con Esteban, ¿cuál fue el sentimiento de satisfacción cuando lograron el asiento en Fórmula 1? O sea, ese momento que les avisaron, oye, ya.
Sí, fue algo muy, muy bonito, independientemente de cómo se hayan dado las cosas estando en Fórmula 1. Sí, no, pero Porque fue llegar, o sea, llegar, o sea, es muy fácil juzgar y decir, bueno, 2 años, bueno, llégate 2 Llega, años llega, a foro, llega. llega. No, porque vamos a lo mismo, era mucha disciplina, obviamente muchos sacrificios de todas las partes involucradas por parte de la familia de Esteban. Es un equipo grande de cuánta gente trabaja con un piloto de Fórmula 1. No, dependiendo en pista y no solamente la gente que está en pista, pero también ¿cómo se llama? En la fábrica. Dependiendo, unas pueden tener 300 empleados y otras pueden tener 1000 empleados, dependiendo. Y puedes tener el fin de semana 100 empleados trabajando en Alrededor de pista ti. o 50 dependiendo de cada equipo, ¿no? De cómo se administre y el presupuesto que también tengan. Porque tú una carrera de Fórmula 1, así como hay un equipo de ingenieros ahí en pista, hay otro grupo de ingenieros en la fábrica viendo todo lo que está pasando y toda esa data que se están recibiendo porque están en constante desarrollo del auto del próximo año. ¿Qué es la fábrica? Vamos a decir, existe el equipo BMW, pues obviamente corre con motores BMW. ¿BMW desarrolla todo lo que está alrededor del auto? O sea, la fábrica es BMW. En el caso donde no son marcas de motores o de coches, ¿cómo se compone? Por ejemplo, Red Bull, ¿qué motor utiliza? ¿Por qué no le da tanta fuerza al motor que utiliza? ¿Lo compran? ¿La fábrica participa? ¿No participa? Sí, obviamente en el caso de Ferrari pues tiene su motor, obviamente Ferrari. Entonces, todo lo desarrolla la marca, Desarrollaron supongo, ¿no? ellos, Mercedes, igual, obviamente conforme otros equipos hacen alianzas con Mercedes, que es proveedor de motores, hacen alianzas con Honda, con Renault, Para el motor. para el motor. Es lo Obviamente más los otros importante, es el alma del coche, el motor. Es lo más importante del No, coche. el motor y también la aerodinámica. Es sumamente importante. Por eso Red Bull con el genio Adrian Newey, obviamente han dado esa combinación. No solamente él, pero es toda la gente que forma parte del Porque los del coches equipo. parecieran iguales, pero Sí, no son iguales. No, no son iguales. Y obviamente el piloto, porque también el piloto influye en ese desarrollo del auto a lo largo de la temporada. Es O una sea, combinación. su retroalimentación es importante, Es importante. para ir mejorando el coche. Sí, no solamente llegar y subirte y ganar, ¿no? El piloto también o sea, forma una parte muy, muy importante en el desarrollo del auto a lo largo de la temporada, porque esa retroalimentación que le das a tu equipo para ir desarrollando el auto o ir mejorando también, porque acuérdate que los equipos, en el caso de Fórmula 1, van haciendo actualizaciones dependiendo de los presupuestos. Y de repente cuando tú ves que el inicio de temporada les fue regular o mal y de repente llegan a Europa y ya tienen un paquete nuevo y pum, y empiezan a irles mejor, ¿no? Entonces es donde de repente ves esos cambios que pueden variar porque encontraron cositas que no lograron desarrollar en el año anterior. Y siendo un círculo tan cerrado, ¿no se pasan los secretos de aerodinámica de un equipo a otro? ¿Cómo? No, obviamente y luego se siendo los manejan carros cosas. públicos donde casi puedes ir con una cinta y medir. O sea, No, obviamente hay sus cosas que cada equipo hace para poder, pero aún y así ve a Ferrari. Ferrari la última vez que fue campeón del mundo fue en el 2007 con Kimi Raikkonen. Entonces, independientemente que es Ferrari. O sea, es impresionante, hace tantos años. Ahora, ya sabes, Hamilton firmó con Ferrari para el próximo año, porque ya cumplió su ciclo con Mercedes, haz de cuenta. Entonces ya va a ser Charles Leclerc y en este caso Lewis Hamilton, que ya ahí se va a retirar. O sea, oye, Max, bueno, y regresamos al... Sí, pues Hamilton ya es abuelito de las carreras, ¿no? O sea, ya dominó y no, ya ganó, ya es todo lo que quiso 7 ganar. veces campeón del mundo. Sí, ya. Regresando a tu chamba con Esteban, ¿qué pasó en Fórmula 1? ¿Estuvieron 2 años con Sauber? 2 años con Sauber, obviamente años complejos ahí con Sauber. Que no, Con poco presupuesto, con peleando poco con los presupuesto presupuestos. y demás, y no había el desarrollo que realmente se ocupaba para que pudieran dar los resultados en pista Esteban y su compañero, no era solamente Esteban. ¿Quién era el compañero de Esteban? En ese momento, el primer año de Adrian Sutil, un piloto alemán, y luego fue Nico Hülkenberg, un piloto alemán también. Pero luego, Nico no siguió en su momento. Ahora Nico corre de regreso en Fórmula 1. Y Esteban pues no pudo continuar al siguiente año, que fue el 2015. Okay. Y siguió como piloto de reserva de Ferrari en su momento. Se cambió de equipo, Se cambió de equipo. pero se fue como reserva. Sí, piloto Volvió de- a subirse a un asiento después, ¿no? En el 2016. ¿Con quién? 2016 con Haas, el equipo americano. Ok. Ahí corrió con ellos solamente el 2016. ¿Un equipo con presupuesto o también hay...? Con presupuesto limitado, igual, y ahí fue más complejo todavía en el 2016.
y no se pudieron dar los resultados y ahí se acabó, obviamente, su carrera de Fórmula 1 como piloto con Haas. Oye, a Esteban le faltó un buen equipo, le faltó Sí. encontrar un buen equipo. Sí. Ese es el resumen. Sí, exacto. Si Esteban hubiera tenido la oportunidad de año tras año, esos 3 años que estuvo, te lo puedo casi que afirmar que hubiera podido Pues lograr. tiene que ver, o sea, no solo es llegar a Fórmula 1 y no como sea, ni en cualquier coche. Tienes que pelear por encontrar un mejor asiento cada vez para poder consolidarte. O sea, Sí, sí, claro, totalmente. O sea, no es solamente, tú lo ves que pilotos que pasan, inclusive Ferrari, ahí estuvo Fernando y no pudo ser campeón del mundo, estuvo Sebastián Vettel y no pudo ser campeón del mundo. Entonces no es simplemente el estar con un equipo top. Sino eso también, quiere decir que si las carreras de coches cambiaran y les pusieran a todos el mismo carro en igualdad de condiciones, tal vez los campeones no serían los mismos. exactamente, pudiéramos ver que estuvieran ganando diferentes pilotos. Sería divertido, ¿no? Sería divertido, como pasa en las categorías inferiores. En las Obviamente, categorías cierto inferiores dominio- son coches iguales para todos. Sí, 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 ¿Sí? sí, varían ahí. Obviamente influye mucho el grupo de ingenieros, mecánicos y los pilotos que tengan, ¿no? Y también presupuestos, ¿no? Pero influye mucho también eso. Por eso de repente ves equipos que dominan, pero sí ves que varían que en las carreras quiénes van ganando, ¿no? Oye, Marx, y una persona como Esteban Gutiérrez, así a número grueso, ganó o perdió al final en el balance general. Porque la inversión para llegar pues es muy alta. Claro. Estamos hablando, digo, de dinero, obviamente, Sí, 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 como claro. experiencia de vida, irte a la tumba habiendo manejado Fórmula 1, simplemente ganaste, o sea, Sí, claro, veámoslo de diferentes maneras, como te digo, es una plataforma donde obviamente el objetivo principal era ganar, triunfar, convertirte en campeón del mundo, pero al mismo tiempo o se al menos convierte- estar, o al menos permanecer. mantenerte en un nivel Checo, competitivo. aunque no ha sido campeón del mundo, pero hoy en día ha ganado carreras, me explico, ha estado ahí, ha demostrado y Checo ha ido creciendo en el No, ya en no el se deporte. acostumbra a amanecer el domingo y ver que tuvo podio, ya es así como que, otro cuando en la vida había habido podios para México. Y ahí te das cuenta, obviamente, que está con un equipo que es muy competitivo y le da las herramientas para que pueda ¿Es el ganar mejor los equipo de torneos. Fórmula 1 Red Bull hoy en día? Hoy en día sí. Sí. O sea, Ahí irse de estás. Red Bull sería pérdida para él ya. Sí, la verdad sería complejo para él irse de ahí. Obviamente el próximo año podemos ver cambios, en el 2026 se vienen cambios importantes para Fórmula 1 en general. Entonces ahí ya podemos ver un cambio donde ya no sea Red Bull el que domina. el que domina, ya sea Ferrari. ¿Qué motor o usa sea Red Bull? McLaren. Red Bull ahorita creo que está utilizando Honda. ¿Honda? Creo que sigue con Honda y va a brincar a No hay utilizar un Ford. motor que domine, o sea, siempre ha ido cambiando. Sí, ha ido cambiando. Sí, ha ido cambiando. Ha ido cambiando a lo largo de los años y en el caso de Ferrari, como te digo, del 2007 que no gana, Mercedes hasta recientemente, años anteriores, dominaba. Pero bueno, así pasa en Fórmula 1. Lo que quisiéramos ver es que no fuera tanto el dominio de un equipo. ¿Me Ok. explico? O sea, que no ganara Red Bull por 4 años, que no ganara Mercedes, sino que viéramos cada año esa pelea, llegar al final de la temporada o a la última carrera y ¡pum! Quisiéramos ver esa... Más que fuera competitividad. Más competitividad. En México ya nos acostumbramos a que Checo es el segundo, porque trae el primero como coquipero. Es bien complejo, o sea, Es complejo. es un super logro, pero ya como que no, pues ya es otro nivel, ¿no? Max Verstappen. Sí, sí, Max, digo, es un talento igual nato. Digo, Checo ha demostrado y ha peleado también ahí con él, pero Max está en un nivel bastante alto. En elite. Oye, Max, bueno, entonces estás con Esteban, estás todo el tiempo que está en Fórmula 1. ¿Cómo manejaba el equipo de trabajo esa frustración de que los resultados no se daban después de una carrera tan exitosa para llegar ahí? Sí, obviamente estás en Fórmula 1 y las condiciones cambian, la vida de ellos cambia porque ya es mucha atención mediática, te empiezan a salir amistades y familiares por todos lados. Pero los Gente que primos, no viste. aparecen primos en cada carrera diferente. Sí, gente que obviamente busca ofrecerte inversiones, propiedades, aviones privados, o sea, cambia tu vida en general. Y es saber manejar también esa fama, ¿no? ¿A ti Esa te tocaba presión. quitar de en medio todo eso que le estorbaba? Sí, al te piloto? conviertes en un filtro, ser muy, muy selectivo y cuidar obviamente los intereses del atleta, de él como persona y de él como atleta y también de la familia. Porque como te decía, uno se convierte en estar con él pegado y estar en la primera temporada nuestra, fueron 6 meses yo en lo personal que estuve fuera de casa a lo largo del año. Entonces, Es lo yo que te iba a digo, preguntar, ya en la vida personal afecta, ¿no? Porque Sí, sí, claro. ya estar en Fórmula 1 ya representaba muchos compromisos. Sí, sí, es sacrificio porque no solamente la parte de las carreras, es toda la parte de mercadotecnia,
irte a diferentes compromisos. Conforme estás en un equipo obviamente más top, los compromisos comerciales son mayores, entonces tienes que viajar más por todo el ¿Traes mundo. en el trajín al piloto o tratas de evitarle ese desgaste para que esté deportivamente bien? Obviamente ellos fuera de pista te tienen que seguir preparando, ¿no? Y tienen un programa de entrenamiento que siguen en un centro de alto rendimiento, que hay diferentes en Estados Unidos, en Europa y compañía, que ellos tienen que seguirse preparando. Inclusive los equipos de Fórmula 1 tienen también ya sus propios centros de alto rendimiento dentro de las fábricas, donde ellos van y entrenan y tienen sus preparadores físicos, ya sean que se los proporcionen los equipos o que ellos los contraten, ¿no? Porque tienen ya esa relación, como un hermano, ¿no? Se lo tienen, yo me siento cómodo con él creció conmigo a lo largo de mi carrera, quiero que él esté conmigo el resto de mi carrera, ¿no? Y así Oye, se Marx, desarrolla esa pero relación. ahorita platicábamos. Esteban ganó, perdió dinero al final. No, no te quiero decir que perdió o ganó, porque después de lo que él hizo en Fórmula 1, se desarrollaron otras oportunidades Ok. para él en los negocios. Sí, porque la vida no se acaba, ¿no? No. O sea, Digo, no, él siguió sigue- y hoy en día sigue teniendo manera de... es un joven empresario muy exitoso que ha logrado aprovechar las relaciones y el network que él hizo en Fórmula 1, que él ahorita se mantiene vigente en Fórmula 1, pero ya como un embajador de la marca de Mercedes de Fórmula 1. Entonces, por eso de repente tú lo ves o lo vemos en diferentes eventos de Fórmula 1, donde él está ahí junto con Toto Wolff y la gente haciendo diferentes tipos de Sigue experiencias. siendo joven, ¿no? Sí, Esteban tiene 33 años. Ya no quiere correr, ya no hay la esperanza de verlo. No quiero decirte que no. Regresó, volvimos a trabajar juntos porque yo decido independizarme de Esteban, porque yo me casé con el proyecto de Esteban. O sea, Sí, tú arrancaste, digo, sí, 2007 fue un año donde yo estaba freelance con la categoría de Champ Car en su momento y con Esteban. Y estaba yo en esa transición al final del año si seguir con Esteban o irme con la Champ Car y otra oportunidad que yo traía. Y obviamente llegamos a un acuerdo con su padre, Roberto, y de ahí me casé yo exclusivo con Esteban toda su carrera, hasta el 2015, cuando él era piloto de reserva de Ferrari y yo tomé la decisión de independizarme para yo seguir ya con mis propios proyectos dentro y fuera de las te tocó estar desde abajo con él hasta que llegó a Fórmula 1 y luego te tocó la crisis de perder el asiento en Fórmula 1. Sí, justo en los dos primeros años llega el 2015 piloto de reserva y luego de ahí logró a finales de año conseguir el asiento para correr en Haas, que tenía una relación con Ferrari. Okay. Ahí Ferrari también, en cierta forma, Intervino ayudó para que le volvieran a dar. para que le dieran la oportunidad de que Esteban corriera ese año. Ya después de ahí, Esteban ya yo no seguí ese 2016 con él. Yo obviamente fui muy agradecido con Esteban y con su padre y con la familia por todos esos años de carrera que, como te lo decía, sufrimos, lloramos, celebramos, todos esos diferentes años que compartimos juntos. Y hoy en día obviamente somos amigos y nos hablamos, compartimos. Ya después de años, de él retirar las carreras, volvimos a trabajar juntos. Okay. Que de repente me da el tipo de llamadas que tú no esperas y los pilotos de repente 12 años después, 5 años después, te hablan y te dicen que quiero regresar a correr. Y bueno, dije que uno hizo como persona y como profesional hizo las cosas bien. Sí. Oye, Marx, bueno, ¿y ahora qué haces? Ahora ¿qué te hartó la Fórmula 1, te hartó todo ese trajín y ahora en qué estás? Digo, conociste todo, ¿no? Te tocó conocer todo. Sí, he tenido la bendición de estar en diferentes categorías, desde karting hasta Fórmula 1, Mundial de Resistencia, como lo comentaba, Indy, ILMS, IMSA y compañía. O sea, he tenido esa bendición de poder compartir y tener amigos en diferentes partes del mundo, en más de 40 países que hemos recorrido y las categorías más importantes del mundo. Pero hoy en día, desde el 2015, que yo me independicé, decidí a buscar otras oportunidades dentro y fuera de las carreras para yo poderme diversificar y obviamente seguir creciendo en lo personal. Pero sigues ligado en las carreras. Sigo ligado en las carreras. Hoy en día tengo una empresa que se llama Driven, y con un socio mío, él es venezolano, criado acá en México, radica en Dallas, la empresa es americana, y formamos lo que hoy en día es Driven, que tiene 2 años y medio. ¿A qué se dedican? Driven hoy en día, si tú analizas y ves, tenemos la vertical de lo que es la parte de representación de pilotos y equipos. Okay. Vamos lo mismo, toda esa experiencia que yo adquirí a lo largo de los años, la pusimos en esa vertical de servicios a los pilotos, a los equipos, llámese representación, negociación con los equipos, apoyar a los pilotos y a las familias con los patrocinadores y esas relaciones de business to business,
para generar esos recursos y que puedan seguir creciendo en el deporte. Toda la parte de PA, o sea, de Personal Assistant, de apoyarlos a ellos en todo, que se preocupen nada más por entrenar y dar los resultados en O sea, pista. están haciendo coaching de pilotos ya un poco más masificado. Sí, no necesariamente. Obviamente colocamos esa vertical aquí para poder ofrecer a más pilotos, obviamente siendo muy selectivo, no simplemente firmar pilotos porque paguen y ya, ¿no? Sino también apoyarlos a ellos, porque no solamente el piloto, es también la familia. O sea, No, hay que muchos tener elementos, por mucho- lo que se ve, muchos elementos hasta psicológicos. O sea, Sí, porque obviamente llegan familiares que independientemente de que tengan los recursos, no es un sueño del niño, es un sueño del padre, de que el niño siga en las carreras. Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso con eso, de no simplemente firmar pilotos porque tienen el dinero, sino porque también hay un talento Vas a perder que el tiempo. exactamente, que puedes desarrollar, porque si no es un año que le inviertes de tiempo, deja de atender a otros pilotos. Somos como una empresa más boutique, o sea, Ok. más boutique en la parte de esa representación. Que hoy en día tenemos un piloto que se llama Marco Romero, venezolano, tiene 13 años, un joven talento que estamos nosotros apoyando también, allá él vive en Estados Unidos y corre en un equipo que ahorita te platico un poco sobre eso, porque también hicimos una alianza o un joint venture con diferentes empresas para hacer un equipo de karting en Estados Unidos, que es como la extensión del equipo de karting de Fernando Alonso, ok. que es DPK Racing en Europa y nosotros somos DPK Racing Américas. Ahí estás participando como Ahí socio. nosotros estamos participando como socio con otras empresas en diferentes áreas, pero nosotros como Driven apoyamos en la parte de representación de los pilotos e integrar toda esa alianza, ese joint venture entre todas las empresas, ¿no? Está muy interesante. Es un mundo muy interesante, un mundo muy sexy, como dijiste. Sí, es bastante, como te digo, ha sido un emprendimiento lo que es hoy en día Driven. Mi socio viene de la parte industrial, comercial, y es lo que él aporta a la empresa. Y yo por la parte, obviamente, de todo lo que he hecho en la parte de las carreras, ¿no? ¿Y a qué aspiran, Max? ¿A encontrar un buen piloto? ¿A ser semillero? Sí, Ayudar obviamente en apoyar etapas a los jóvenes talentos desde el kartismo, no solamente llegar a Fórmula 1, porque como lo comentamos hay diferentes opciones, ¿no? Independientemente que tengas el talento, pero también si no tienes la disciplina, ¿ok? Obviamente también no se tienen los recursos, es complejo también ir creciendo en el deporte, porque obviamente hay un límite de los padres de cómo apoyar. O de los Es un deporte patrocinadores. caro. Si estás en kartismo, ¿cuánto necesitas al año? ¿Cuánto dinero necesitas al año? Pues 100, 150 mil, 200 mil dólares, dependiendo de qué tan... $150,000. O sea, realmente no está al alcance de cualquier de persona. casi nadie. Sí. O sea, es Si lo bastante. quieres hacer bien, a un nivel que corras en Estados Unidos o a un nivel que tú corras en Europa, 150 mil dólares diríamos que puedes hacer algo para hacerlo Ya digno. digno, sí. Ok. Sí, porque tienes que tener obviamente un equipo que te dé esa atención, ese servicio, obviamente los fierros, en este caso los go-karts, y que el piloto también se prepare desde su edad. O sea, en el caso de kartismo, ellos tienen que irse entrenando fuera del evento, ¿no? En toda su preparación física, cognitiva, nutricional, es sumamente importante, ¿no? Y sobre todo manejar esas emociones, que le llaman la inteligencia emocional, porque tomar decisiones en cuestiones de milésimas de segundos ahí en el evento, en la carrera, en la calificación, ¿no? Oye, Marx, y para que un piloto llegue realmente es en esta disciplina, ¿verdad? Ah, claro, totalmente. O sea, no es come lo que quieras. Sí, porque muchas veces la familia piensa que el hijo es Senna o Hamilton o Schumacher, es complejo. Entonces le exigen más o el niño se exige más, pero no entienden que es un proceso, es todo un desarrollo, tanto físico, técnico, cognitivo, o sea, tienen que entender que es un proceso. No es simplemente, hay unos que obviamente tienen mucho talento, pero Como no todo. saben, sí, sean golfistas, tenistas, futbolistas, Como todo. boxeadores, lo vemos en diferentes disciplinas, ¿no? Pero hoy en día lo que nosotros hemos hecho en el deporte es algo que tú puedes replicar en diferentes disciplinas, o inclusive en tema empresarial. ¿Te ves en las carreras todo el resto de tu vida? Eh, No como actividad única, pero te ves adentro de las carreras. Obviamente quiero estar en las carreras porque, como vamos a lo mismo, es una plataforma para hacer mucho network. Sí, para hacer mucho negocio. Mucho Acabas negocio. de estar en la carrera histórica en Mónaco. Platícanos de eso, que es algo que yo ni conocía hasta que te conocí. Sí, Y luego fue- que me hiciste el favor de mandarme fotos ya en lo personal. Es impresionante. No, un evento muy bonito. Tuvimos la oportunidad de estar con Esteban,
en el 2022, que fue el año que Esteban regresó con nosotros, porque te decía, regresando un poquito a lo de Esteban, finales del 2021, igual Esteban me habla y me dice, Marc, quiero regresar a las carreras. Hicimos unos tests en Europa y el 2022 armamos un proyecto para correr en el Mundial de Resistencia. Entonces estaban los dos ahí, Roberto y Esteban, corriendo juntos en el Mundial de Resistencia. Mi socio en las carreras estaba con Esteban ahí y yo estaba con Roberto porque teníamos el objetivo, el sueño de ganar Le Mans y ganar el Mundial. Okay. Ahorita te platico un poco sobre eso, pero en el 2022 corremos por primera vez el Gran Premio Histórico de Mónaco con el BRM de P153 de 1970, con el que corrió Pedro Rodríguez y ganó el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica en esa época. Entonces, un coleccionista. Pedro Rodríguez es nuestro mejor piloto histórico antes de Checo. Sí, Pedro Rodríguez, exactamente. Pedro, de sí, los eran 50, los hermanos. 60. Pedro y Ricardo corrieron, eran hermanos. Desafortunadamente fallecieron. ¿Uno falleció en una carrera o los dos? Los dos fallecieron en carreras. Las carreras, exactamente. Okay. Y uno tuvo pole position en el Gran Premio de Bélgica. Ganó la carrera con ese auto. Y con ese auto en el Gran Premio Histórico de Mónaco participó Esteban ahí en ese evento y fue donde tuvimos la oportunidad de... Tuvo que comprar ese coche, algún coleccionista se lo prestaron. Sí, un coleccionista lo adquirió, invitó a Esteban para que corriera ese Gran Premio y participamos, que el evento del Gran Premio Histórico de Mónaco se hace cada 2 años, y cual invito a todos a que vayan, aficionados y no aficionados a las carreras. Es un evento muy bonito, es un evento más relajado que un evento de Fórmula 1, porque obviamente están los coleccionistas, familiares, amigos, no fans. todos los coches llegan a correr, o sea... Bueno, sí, los que están ahí participando, obviamente todos corren y ruedan. Es un evento como tal. Es una carrera, como tal, que todos quieren claro. ganar. Sí, claro, son prácticas, calificación y carrera. Pero los coleccionistas, unos tienen más experiencia, otros menos experiencia y unos van a rodar. Van a enseñar los coches. Sí, porque imagínate tú como coleccionista, tienes tu auto de 1930, que el tope son 1985, que ya son autos, corrieron Senna y Prost y compañías. Ya son de rápidos. Los que yo me acuerdo. O sí, sea, son autos muy rápidos y suenan muy bonito. Entonces, estar ahí en Mónaco y vivir esa experiencia, tú como coleccionista o como piloto invitado, es algo único, como aficionado también al deporte. Entonces, los invito a que vayan solos, en familia. En algún momento de la vida ir a Mónaco. No, tienen que ir. Es muy bonito. La verdad, se disfruta bastante. Oye, Marc, pues una historia muy interesante la tuya. Gracias. Estamos seguros que te has divertido mucho. Gracias. Y ahí te vamos a volver a invitar para hablar más temas alrededor de esto, a ver cómo va tu empresa, 1 año, 2 años. Sí, gracias. Hoy en día hay muchas historias más y he tratado de resumirlo porque son 21 años. No, seguro, pues has andado 21 años rodando por el mundo. De muchas historias, lo que logramos en Le Mans con Roberto González, el haber sido campeones del mundo con Roberto González, Antonio Félix da Costa y Will Stevens y el equipo inglés Jota, que ahorita regreso el próximo mes con ellos como invitado, pero también como empresa. Una persona como tú, ¿cuántos pilotos trae en el teléfono? No, hay muchos amigos. Cientos. Amigos, equipos, sí. Que no, obviamente es difícil mantenerse en contacto con ellos. Sí, pues y es bonito que te hablan, porque por ejemplo este fin de semana es la NASCAR acá en México, y hay amigos que estamos apoyando que nos compran a nosotros la indumentaria, los trajes que nosotros fabricamos en Italia de diferentes marcas, o toda la parte del underwear, cascos y demás. Entonces nos invitan acá. Entonces hoy en día estamos acá. Hace 2 semanas estábamos en Mónaco con Adrián Fernández compartiendo esa experiencia también, que no lo mencionamos, pero Adrián adquirió ese auto del coleccionista español. Y hoy en día Adrián por eso se hizo un tributo a México con ese auto. Y fue todo un evento muy bonito para que Adrián regresara a las carreras también, después de 12 años. Entonces, como te digo, pasas de Mónaco, pasas a Monterrey, próximo mes estamos en Le Mans, invitados por el equipo Jota, para nosotros como empresa poder encargarnos de sus inversionistas, familiares y celebridades. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal, en ese evento me voy a tener que hacer cargo de Tom Brady y de jugador de quarterback. Ese es un tema, ¿no? Que te toca convivir con muchas celebridades. Entonces varía. No porque la Fórmula 1 atrae a muchas celebridades del mundo artístico, de otros deportes. Sí. O sea, el que has tenido durante 20 años, bien lo dijiste, es un oficio muy sexy. Sí, es muy sexy. Y en Mónaco, se me olvidó mencionar, estuvimos con un astronauta español, Michael López Alegría, y amigo, y le dije a Michael, obviamente ellos están acostumbrados a eventos con mucho protocolo y demás, y relájate,
disfruta con nosotros como amigo, como familiar, y Michael estuvo ahí con nosotros, la verdad, finísima Jefes de persona. Estado. O sea, y acaba de estar en el espacio, hace unos meses en una misión espacial, y él es comandante de la misión espacial. Entonces fue muy bonito, digo, compartir con un astronauta y compartir con Adrián, con familia, con amigos, fue algo especial ahí en Mónaco, y ahora contigo vamos a Le Mans a compartir ahí con el equipo y con ahí nos familia. vamos a pegar en algún viaje. Vean Le Mans ahí, apoyan al equipo de Jota. Mark, muchas felicidades, una historia muy interesante. Gracias. Estoy seguro que les va a gustar a muchos conocer. Hay mucho aficionado, ahora hay mucho aficionado del deporte motor en México. Sí, por lo de Checo. hay mucho. Ha subido mucho la afición por ese deporte. Yo no me considero aficionado, pero sí interesado. O sea, no me levanto a las 4 de la mañana a ver una carrera ni de chiste, pero sí me gusta algo de lo que hay alrededor de eso, pero será una historia muy interesante para mucha gente. Sí, no, ha crecido, y los invito a que, obviamente, aparte de la Fórmula 1, los aficionados se interesen con el Mundial de Resistencia, que es muy bonito. La parte de Fórmula E. Se volteen a ver otras cosas. Que otras categorías, porque la verdad, como aficionado, independientemente que yo haya vivido y haya hecho una empresa de esto, hay muchas categorías muy bonitos, eventos muy bonitos, obviamente con costos más accesibles, porque eventos de Fórmula hoy en día es bastante alto. Son caros. Sea donde vayas a México, vayas a Austin, Miami, es caro. Sea que te vayas a las gradas o sea que te vayas a lo top. Austin puede ser de lo más barato más o menos, ¿no? Pero si se te ocurre ir a uno en Europa. Sí, Mónaco, Singapur, o sea, Miami, Vegas, que son eventos bastante costosos. Pero hay otras categorías más accesibles, sin menospreciar a nadie. Son eventos muy bonitos, accesibles, que puedas compartir con familiares, amigos y demás. Y hoy en día el fanbase de mujeres también ha crecido bastante en el mundo de las carreras. Gracias a lo que hicieron con Netflix, el tema de la serie de Fórmula 1. Ayudó muchísimo en pandemia. Sí, ha habido mucho que haya mucha afición. Hoy en día me topo con esposas de amigos que de repente en una comida, en una cena o en el aeropuerto, y como saben que uno está en las carreras, te sacan la conversación y te hablan de las carreras. Porque se hacen como expertas ya, porque ya ven las carreras de Fórmula 1. Ellas más que sus esposos. Entonces es interesante hoy en día cómo ha crecido todo ese fanbase. Marco, muchas gracias. Te agradecemos gracias. Tu tiempo y que nos hayas platicado tantas cosas tan interesantes. No, gracias a la invitación a ustedes, a Makers. Esperemos estar aquí pronto para seguir platicando. Exactamente. Muchas gracias. Éxito. Gracias. Permiso.